un juego de los anexos en blanco, ¿verdad? Porque lo que vamos a hacer ahora es, con este enfoque de análisis, un enfoque bien analítico, vamos a comentar sobre estos anexos y cómo en realidad deberían ser llenados los mismos, ¿ya? Vamos a empezar por el primer grupo, es decir, aquellos que verifican bases imponibles, ¿ok? Anexos que verifican, que serían el 1, el 4, el 6 y el 8, es decir, aquellos que son los más profundos, los que revisan las bases imponibles de los impuestos. Entonces, fíjense, ustedes tienen un anexo 1 allí, ustedes me van a seguir con la hoja que tienen impresa. ¿Okay? Y yo lo que quiero es invitarlos a que vean los anexos de la forma de evaluación o de análisis que tiene que ser. Esa forma, para ver, voy a quitar estos datitos. Esa forma es, para analizar un anexo, solo tenemos que ver las dos cosas, estos de que cruzan bases imponibles, como verifican la base imponible, están cruzando lo que he declarado en la parte impositiva versus lo que he declarado en la parte, la información contable que hace a esa base imponible, ¿ok? Entonces, como lo que estoy tratando de comparar es el total de los ingresos declarados en el formulario de IVA versus el total de mis ingresos contables, todo este componente de acá, por supuesto, proviene del estado financiero contable, ¿verdad? Entonces voy a tratar, como voy a comparar estas dos cosas, voy a procurar que sean comparables entre sí, ¿ya? Entonces, si llenamos esto con un dato sencillo para poder ir viendo esto, nos vamos a encontrar con lo siguiente. ¿Qué tal si nosotros tenemos una factura y vamos a ir con números simples porque si no, si llenamos, imagínense, les voy a mostrar después, he traído solo para que nos dé un poco de emoción, un anexo de una compañía aseguradora para que veamos los números que son obviamente inmensos y súper complicados, ¿no? Pero cuando lo que tenemos que entender es esa lógica, porque después eso lo vamos a llevar a los números grandes que manejamos, que sacamos en los mayores y que manipulamos con Excel, ¿ya? Entonces imaginen que esta compañía ha facturado un total, ha emitido una sola factura de 1,000, ¿cierto? Nada más. Entonces sé que el dato contable o el dato tributario que voy a tener acá va a ser 1,000 y ya. Entonces ahora tengo que ir a los ingresos. ¿Cuánto habrá estado registrado en el estado financiero como ingreso? ¿Cuántos registros si tengo una sola factura de 1,000? 8,700. Porque acaso se registra el IVA, no se registra jamás el IVA, ¿cierto? No, tengo 870, estoy registrando más. Listo, 870. Entonces, fíjense que acá la matemática, la única columna que es la columna F, que tiene un poquito de matemática, lo que hace es dividirlo entre 87 para llevar la contabilidad que está registrada sin IVA a un importe bruto con IVA, para que sea comparable con el 100% de la parte fiscal que incluye las facturas, ¿cierto? Pero la contabilidad quedará nada más de esa manera. No, ¿no ven? A veces ocurre, y eso es lo que pasa en los anexos, que la parte contable tiene un poco más de contaminación, llamemos así, ¿sí? Está con otros datos contaminados, ¿no? Amablemente vamos a llamarlo de esa manera. Pero sucede que además la contabilidad, ¿qué cosa más registra? Digamos que tengo ingresos no grabados, pensemos en el caso, por ejemplo, de Tierra Verde. Si nosotros ponemos aquí los datos, teníamos varias cosas que no pagaban IVA, ¿no ven? Tenemos intereses de un banco del exterior, por ejemplo, ¿sí? Y eso es un ingreso, claramente. Entonces tenemos ahí el ingreso, un ingreso total de, por ejemplo, lo voy a poner aquí, 100, ¿sí? Y eso será todo lo que registra la contabilidad. Ok, fíjense aquí como obviamente si pongo estos 100 pesos más que corresponden a la parte de los intereses, obviamente va a aparecer una diferencia de 115, ¿cierto? Entonces,
el análisis siempre tiene que ser aquí. Si comparamos fríamente, he facturado 1000 cuando en tus ingresos vos, pillo, tenías 1115. Entonces me has dejado de facturar 115. Sin embargo, eso no es verdad, ¿verdad? Eso es una diferencia que está errada. Lo que hay que hacer es simplemente pulir datos, ¿no? Y esa es la única explicación válida para el anexo 1. Entonces, esto significará que tengo que quitar estos 100 pesos, ¿sí?, en los ingresos no grabados, porque es un ingreso que no está alcanzado por el IVA. Entonces, simplemente coloco como un ingreso no grabado y obviamente ahí ya vamos a ver cómo se equilibra las dos cosas que comparo, que es el ingreso contable versus el ingreso tributario. Pero fíjense que parte de la contabilidad se eliminan ciertas cosas y llega a un ingreso comparable con el ingreso que ha sido facturado. ¿Okay? Obviamente no me estoy inventando, ¿no? Porque ¿qué pasaría si la empresa, en vez de tener 100 como ingresos por intereses, eran verdaderamente 100 que ha vendido y que no ha facturado? Que también lo tenemos en Tierra Verde, ¿no? En el caso de Tierra Verde había vendido, por ejemplo, cajas vacías y no facturó, ¿verdad? Si ese fuese el caso y estos 100 pesos corresponderían a ese concepto, entonces de ninguna manera yo tendría que ponerlo como un ingreso no grabado. En realidad es un ingreso grabado. Y lo que me está mostrando el anexo es, oye, tienes 115 que no has facturado, es un error, debiste facturar. Por eso los anexos que se van armando mensualmente se utilizan como una herramienta de control de gestión tributaria, ¿sí? Porque decimos, en vez de llenar el anexo post-mortem a fin de año cuando tenemos el auditor, ¿por qué no los vamos llenando y sus cuadros y todo mensualmente? Que es lo que usualmente hacemos las empresas, ¿no ven? Llenamos cada mes y decimos que cualquier diferencia que encontremos la facturemos, ¿no? Porque es una herramienta de control. ¿Por qué podemos hacer esto? Porque es un anexo que lo que hace es verificar bases imponibles. Entonces, ¿en qué momento tiene más valor revisar una base imponible? Antes de declarar, pues, ¿no ven? Antes, post-mortem, ya me implicaría, haremos rectificatorias, ya las facturamos, etc. ¿Ok? Sí, dígame. Licenciada, en este anexo normalmente tenemos problemas en el caso de la reclamación. Hacemos una venta y lamentablemente por ciertos motivos existe una devolución. Claro, vamos a ir avanzando en esto de las columnitas, ¿ok? ¿Qué ocurre acá? Este es el caso, vamos a pensar, si son estos 100 bolivianos que corresponden a un ingreso que debió facturar si no se hizo, aparece como una diferencia, ¿sí? Pero si estos 100 bolivianos corresponden a intereses, por ejemplo, van a considerarse como un ingreso no grabado y obviamente no tienen que aparecer como una diferencia. Ahora hablemos de otro conceptito más, que es el tema del ajuste por inflación, ¿sí? La contabilidad no se queda solamente en un dato histórico de 870, ¿no ven? Ustedes han vendido, por ejemplo, esta empresita, la única factura que tuvo de 1000 pesos la emitió en el mes de marzo, pero esa contabilidad no se ha quedado estática como 870, ¿cierto? Sino que ha seguido registrando su ajuste por inflación con el método integral. Entonces, este valor que estaba en el estado de resultados de 870 no se queda estático en 870, sino que se va contaminando, entre comillas, con más datos, ¿no ven? Entonces vamos a pensar acá que aparece un valor de 20 bolivianos, ¿sí? Que es el valor del ajuste por inflación. Entonces imagínense, cuando ya incorporo eso, obviamente, es decir, cuando trabajo con datos de la contabilidad que están en el mayor, me va a aparecer otra contaminación en el anexo, ¿no? ¿Por qué? Porque no le estoy quitando pues el ajuste por inflación, estoy comparando dos cosas distintas. Dato contaminado. Entonces lo que hay que hacer es justamente, y para eso está puesta esta columna de acá, ¿sí? Voy a quitar este datito. La fila que está aquí abajo de ajuste por inflación se ha diseñado para que los datos que tienes arriba en la contabilidad que tienen ajuste por inflación, no puedes comparar los datos actualizados con facturas históricas. Tienes que comparar contabilidad histórica con facturas históricas, ¿no ven? Y por tanto, desmembras la parte que corresponde del ingreso en el ajuste por inflación y lo pones acá, ¿no? Entonces, se tiene que aparecer sin el ajuste por inflación, que lo quito, y aparece 20 acá,
¿Sí? Ahora ustedes me dirán, y alguna vez me han dicho, por ejemplo, cuando auditábamos anexos, me decían, pero Cintia, ¿para qué lo ponemos aquí? Si igual no afecta, la comparación no afecta, pero el anexo exige de que tú tengas el ajuste por inflación acá, porque este total, 990, tiene que coincidir con el total de ingresos de los estados financieros. Y si tú no pones el ajuste por inflación, que está en todas estas cuentas, diseminado por todo lado, tú no vas a poder llegar al total de los ingresos que está en tu estado de resultados. El sumas y saldos total ingresos es total ingreso, ¿ok? Entonces, este anexo, por eso es uno de los más profundos, porque a partir de la contabilidad completa va diseminando y diciendo cuáles son los conceptos que están alcanzados por el revisa toda la base imponible del IVA, ¿sí? En Tierra Verde nosotros teníamos otro dato, que era el ajuste por inflación, ya no el que está metido en las cuentas de ingresos, ¿sí? Sino el ajuste por inflación que va en otra cuenta separada, ¿ya? Lo voy a poner aquí en otra fila. Gracias. Supongamos que es 200 bolivianos, ¿sí? Solo en otra fila para que lo podamos ver así implícitamente. Entonces, yo tengo otra cuenta del estado de resultados que también compone el total de ingresos, que es de 200, ¿verdad? Entonces, ese ajuste por inflación, si lo dejo en el anexo, por supuesto que me va a contaminar la comparación, pues porque el ajuste por inflación, ¿acaso se factura? No se factura, ¿no? Entonces, esa cuenta de ingresos, hay claramente dos opciones, ¿no? Una es eliminarle la parte de los ingresos no grabados, porque decimos es un ingreso que no está alcanzado por el IVA. Y la más común, la que deberíamos aplicar, es, además del ajuste por inflación, que es el que afecta a cada una de las cuentas del estado de resultados, exponer la cuenta misma del ajuste por inflación, si es que se expone de esa manera, en la filita esta del ajuste por inflación, ¿sí? Porque tenemos una casillita en específico que va a aglomerar el ajuste por inflación que está contenido en cada una de las cuentas grabadas, y tenemos por otra parte otra fila, otra cuenta sola que se llama ajuste por inflación. ¿Ok? ¿Queda claro? Bien. Las devoluciones que usted señalaba, ¿sí? Todo lo que, como este es un anexo que afecta o que está comparando la base del IVA a partir de las cuentas del estado de resultados, todo aquello que afecta el estado de resultados en la parte de los ingresos es lo que se debería colocar acá, ¿sí? Entonces, aquí tenemos devoluciones recibidas y descuentos otorgados, porque sucede que si yo registro en mi ingreso, por ejemplo, supongamos que tenía esta misma factura de 1000, ¿sí? Pero primero las devoluciones. Me hacen una devolución de la mercadería que yo tengo, y entonces he tenido que registrarlo en el total del ingreso del estado de resultados, el importe bruto, y por otra parte tengo la devolución recibida en alguna otra cuenta, ¿sí? Por eso es que se separa y se dice, si tú tienes esta situación, fíjense cómo juega la columna B, juega restando. Entonces, tenía aquí un total de 1000, pero resulta que me devolvieron de estos 1000, me devolvieron, no sé, la mitad, sí, una devolución, pero yo registré contablemente esa devolución en una cuenta separada del ingreso, en una cuenta de gasto, en otro lado. Entonces, lo que tengo que hacer es incorporar ese dato para que la comparación vaya por el importe que debería ser, ¿sí? ¿Dónde tienes las devoluciones? Debe ser una cuenta de ingreso negativa o una cuenta de gasto, ¿no ven? Pero si tú eres de la política de registrar el total del ingreso neto, entonces ya en esta columna ya tienes tu importe neto, ya no necesitas complicarte con las devoluciones, ¿sí? Entonces, lo único que hay que ver acá es primero cómo juegan esas